Muy bien, vamos a retomar el problema de la placa plana de espesor constante, pero después de haber resuelto el problema dividiendo la placa en un número finito de elementos de sección de área transversal constante y trabajando elementos en forma de línea, vamos a pasar entonces ahora a resolver el mismo problema pero utilizando elementos sobre el plano, elementos sobre el 2D. Esos elementos entonces les definimos un espesor para poder representar la geometría total de la placa. Recordemos entonces que siempre los problemas de elemento finito debemos tratar de simplificar el problema lo mejor posible. Por eso fue que se vio en elementos línea de área transversal constante. Pero cuando trabajamos sobre el plano 2D también podemos en este caso hacer una simplificación y es trabajar con un problema simétrico. En el caso de trabajar con un problema simétrico, entonces lo que tenemos es que la carga P2 se divide en 2 y la carga P1 también se divide en 2. Para crear entonces la geometría de este problema vamos a desarrollar entonces unos pasos. Lo primero entonces vamos a crear unos key points, vamos a crear 1, 2, 3, 4 y 5 key points. Después de haber creado los key points, entonces a través de esos key points creamos líneas, la línea 1, la línea 2, 3, 4 y 5. Y luego que tengamos las 5 líneas, entonces sí podemos crear un área definida a través de las líneas. Es importante recordar que nosotros cuando desarrollamos el problema por elementos 1D, por elementos BIM, entonces dividimos esta línea en un número finito de elementos, definido de elementos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a controlar las propiedades del enmallado para garantizar que sobre la línea 1 y la línea 2 se van a generar los mismos nodos y de esta forma podemos comparar directamente los resultados. Para comenzar entonces vamos a trabajar sobre ANSYS. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiar el job name, chef job name, y vamos a colocar, vamos a trabajar con este como placa 2D y le damos OK. Listo, entonces ya cambiamos el job name. Vamos entonces con estas preferencias, vamos a tener un problema estructural, OK. Vamos ahora al preprocesador, tipo de elemento, agregar elemento. Y vamos a darle entonces aquí en agregar elemento. El elemento que vamos a utilizar es un elemento que se trabaja sobre el plano. Entonces estos elementos están aquí en la sección de Solid y vamos a trabajar con el 4node 42. Vamos a mirar la ayuda a ver qué nos dice acerca de este elemento. Bueno, entonces vamos al element reference, element library y buscamos aquí entonces el 42, plane 42. Entonces nos dice que es un elemento estructural en 2 dimensiones, el cual puede trabajar tanto con 4 nodos como con 3 nodos. Ya vamos a mirar cómo se cambian esas propiedades para definir si vamos a trabajar en 4 o en 3 nodos. Tiene los grados de libertad de desplazamiento, las constantes reales, las propiedades del material, cargas. Bueno, podemos ver la descripción del elemento como tal. Entonces voy a cerrar la ayuda. Vamos a seleccionar este elemento y le vamos a dar OK. Aquí es importante entonces, cuando ya tenemos el elemento 1 que es un plane 42, vamos a mirar las opciones de este elemento. Entonces este elemento nos habla acerca de las coordenadas del sistema, la forma de desplazamiento, el comportamiento del sistema y aquí entonces es donde vamos a cambiar, porque cuando estamos hablando en el plano entonces hay varias opciones. Entonces aquí lo que le vamos a decir, nos va a preguntar que es un problema de expreso plano, es un problema axisimétrico, desplazamiento o deformación plana, y vamos a escoger este, Strain with Thickness. Entonces aquí lo que le estamos especificando es que es un problema de esfuerzo plano con espesor with thickness, y le damos OK. Cerramos entonces la ventana del material y reducimos el element type. Vamos a agregar el real constant, las constantes reales. Vamos a agregar un real constant, agregar. ¿A qué elemento le vamos a agregar el real constant? Pues el plane 42, OK. Y la única propiedad que tiene este material es el área transversal. En este caso, entonces, nuestra área transversal es de 1/8 de 0.125. Y le damos OK. Y close y cerramos. Ya creamos la constante real. Vamos ahora con el siguiente paso. Ya creamos el tipo de elemento, la constante real. Ahora vamos a crear el material. Material models. Podemos ir aquí a los estructurales, lineales, elásticos, isotrópicos. Definimos entonces el mismo módulo de elasticidad, 30 megapascales,
megap6, perdón, y vamos a trabajar con un módulo de Poisson de 0.3 y damos OK y cerramos. Bueno, ya entonces creamos la información de acerca del material, el elemento y la constante real. Vamos ahora a crear el modelo geométrico. Entonces modeling, create, recuerden que vamos primero a crear unos key points, y los key points entonces vamos a darle. Bueno, recuerden que también lo podemos hacer a través de órdenes de texto. ¿Qué les parece? Entonces si lo intentamos con órdenes de texto, vamos a crear el key point número 1, que va a estar entre 0,0. Le damos enter. El siguiente key point 2, recordemos entonces dónde va a estar nuestro key point 2, va a estar donde está aplicada la carga P2 medios. Entonces el key point 2 estaría en la coordenada 3 en X, 0 en Y. Damos OK. El key point 3 entonces va a estar en la coordenada 5,0. El key point 4 va a estar entonces en la coordenada 5,0.5. Ups, la embarré. Puedo volver a definir el key point. Key point 3, perdón, key point 4, 5, menos 0.5. Vamos a intentar. Key point 4, 5, menos 0.5. Listo, ya lo coloco abajo. Vamos ahora con el key point 6, ese estaría en la coordenada 0, menos 2. Listo, ya tenemos los key points. Vamos ahora a crear unas líneas rectas, y entonces vamos a seleccionar straight line, línea recta. Entonces aparece la herramienta de selección. Entonces vamos a ir entre el nodo 1 y el nodo 2, entre el nodo 2 y el nodo 3, entre el nodo 3 y el nodo 4, entre el nodo 4 y el nodo 5, entre el nodo 5 y el nodo 6. Y vamos OK. Bueno, aquí me sale un error. Cancel. Bueno, listo. Ya tenemos entonces creadas las líneas. Vamos a verificar entonces la creación de las líneas. List, lines. Muéstrame todos los atributos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas a través de los key points definidos. Y cerramos. Bueno, ya creamos las líneas, entonces ahora vamos a crear las áreas. Crear. Ya creamos key points, ya creamos líneas, ahora vamos a crear áreas arbitrariamente por líneas, by lines. Aparece la herramienta de selección y seleccionamos las 5 líneas y le damos OK y nos acaba de crear un área. Si miramos entonces, si listamos el número de áreas, nos va a decir que hay un área definido entre esas líneas sin ninguna propiedad de constante materialista. Ya tenemos entonces la geometría del problema. Ahora lo que podemos pasar es a crear la malla. Entonces vamos a ir al Mesh Tool, que es la herramienta que hemos venido manejando para definir las propiedades del material del enmallado. Entonces lo primero que vamos a hacer, recordemos, es definir las propiedades de las líneas. Entonces vamos en el Size Control, en el control de tamaños, control de tamaño de líneas, entonces vamos a escoger la línea 1 y la línea 2 y le damos OK. Y entonces vamos a decirle que el número de divisiones en esta línea va a ser de 2, es decir, cada una de esas líneas se va a dividir en 2 elementos. Le damos OK. Vamos a definir las mismas propiedades. Vamos a también hacer un control de división de las líneas, pero para la línea 4, la línea inferior. Entonces le damos OK y vamos entonces a dividir esa línea en 4 elementos para garantizar entonces que nos quede más o menos uniforme. Y también entonces vamos a definir que las líneas verticales, tanto la izquierda